Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy ha sido un día muy importante para los mercados en general. Nos estamos quitando un peso de encima, porque como bien sabréis, los datos de inflación están siendo un dato fundamental para poder entender hacia dónde se dirige el mercado durante las próximas semanas. Porque sabréis que ahora mismo Donald Trump tiene un objetivo: bajar la inflación y sobre todo, y lo más importante, reducir el gasto en Estados Unidos. Bueno, pues parece ser que la inflación, por un lado, lo están consiguiendo poco a poco. Y a partir de aquí es cuando deberíamos ver a la Reserva Federal de Estados Unidos bajar los tipos de interés y finalmente empezar a plantearnos rebotes mucho más grandes en el mercado, tanto de la bolsa tradicional como de las criptomonedas. ¿Pero qué puede pasar a partir de ahora? Como bien veréis, en el día de hoy hemos tenido unas de las noticias más importantes del mercado, que son los datos de inflación en Estados Unidos. Han salido a la 1:30 hora española, porque como bien sabréis, esta semana ha cambiado el horario y ahora mismo el mercado abre una horita antes. La inflación ha salido, de hecho, mejor de lo esperado. Como bien veréis, el IPC subyacente mensual ha salido un 0,2% frente a la previsión de un 0,3% y la inflación justo anual ha salido un 2,8% frente al 2,9% en previsión, y la subyacente lo mismo, ha salido un poquitín por debajo de lo estimado. La primera reacción del mercado ha sido con subidas, y esto es algo que realmente quiere buscar Trump: simplemente frenar la inflación en Estados Unidos y el gasto, la deuda pública del país, porque está siendo una barbaridad. Pero además el mercado es cierto que está entrando un poco en tensión con el tema de los aranceles y impuestos. Ya estáis viendo que entre países está habiendo una guerra. No es una guerra de armas, pero es cierto que es una guerra comercial, con lo cual estamos hablando de una situación bastante parecida. Esto es literalmente a ver quién la tiene más grande. Sí, pues tú me metes un 25% de aranceles, pues yo te meto un 50%, y así hasta que uno de los dos desiste. Y por otro lado, tendríamos uno de los fundamentales más importantes, que es frenar y acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia, no solamente a nivel político y económico, que está siendo una completa catástrofe, sino también al final porque están muriendo muchas personas, y yo creo que esto sería una noticia muy positiva, no solamente para el mercado, sino en general para todos nosotros. Por otro lado, ¿está Bitcoin ahora mismo en un suelo? Es decir, ¿podemos confirmar realmente que ya el mercado cripto ha tocado suelo? La realidad es que seguimos en una tendencia bajista, y para poder cambiar la tendencia deben juntarse muchos factores. En primer lugar, que Bitcoin empiece a romper zonas de resistencia, que eso es lo que nos va a confirmar que estamos realmente teniendo una reversión en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin ahora mismo se encuentra en $81.900. Y en el día de ayer, ¿qué comentamos? Comentamos que queríamos ver un Bitcoin tocando la zona de los $84.000 y reaccionando ante ese nivel. Eso es lo que hemos hecho ahora mismo, como bien veréis en el día de hoy con las noticias de la inflación. Si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, han salido los datos IPC, Bitcoin ha subido hasta $84.500 y hemos perdido toda la subida, con lo cual demostramos con este tipo de movimientos que seguimos en una tendencia realmente bajista. Las subidas no están funcionando y enseguida se pierde todo lo ganado. Muy importante, ¿cuál puede ser el suelo del mercado a partir de estos niveles? Bueno, nosotros hemos hablado en varias ocasiones de una zona muy importante, que para mí en Bitcoin son los $77.000. Os lo he dibujado justo en el día de ayer y más o menos tocamos esos niveles. Bueno, de hecho estos dibujos ya están desde hace 3 semanas, pero al final a la gente se le olvida y hay mucho FOMO, que de repente con las subidas se nos olvidan todas las cosas, ¿vale? Nosotros tenemos dos zonas que yo personalmente creo que ya son muy buenos niveles para intentar encontrar un suelo tanto en Bitcoin como en las altcoins. En Bitcoin, para mí, el principal nivel serían los $77.000 y el segundo nivel serían los $73.000, $74.000. ¿Por qué? Si Bitcoin realmente tocase la zona de los 73.000, 74.000, lo que estaríamos haciendo es simplemente retestear la última acumulación que tuvimos. Esa acumulación entre marzo y octubre, noviembre de este año anterior, 2024, como bien veréis, rompió de una subida muy fuerte, pero no retesteó, con lo cual nos ha dejado un order block alcista intacto. Si pudiésemos llegar durante las siguientes semanas a estos niveles, yo pienso que sería una entrada muy buena. Pero ya hemos tocado un punto muy importante de interés, con lo cual por ahora vamos a jugar con dichos niveles. Pero por si alguien me pregunta, Vlad, ¿en qué nivel podemos comprar Bitcoin, altcoins, etcétera, etcétera? Tened en cuenta que nadie puede clavar el suelo del mercado. Va a haber un comentario que me diga, pues yo pienso que el suelo está en 67.000. Pues me va a decir otro que el suelo está en 75.000. Como nadie tiene ni la menor idea de nadie, lo que yo haría en vuestro caso sería simplemente ponerme 2-3 zonas de compra. Es decir,
Para mí en Bitcoin la primera zona de compra ha sido los 77.000, la segunda puede ser los 74.000 y ya por último podríamos tener una tercera en 70.000, 67.000 dólares. La diferencia entre estas tres zonas estaríamos hablando prácticamente en Bitcoin de un 7 a un 10% de diferencia. Como bien veréis, tampoco es nada del otro mundo, simplemente pones 2-3 niveles que te puedan llegar a funcionar y a partir de ahí para arriba. Yo personalmente creo que Bitcoin como mucho va a caer a 72.000, 73.000 y a partir de ahí intentaremos de nuevo llegar a máximos históricos. De hecho, algo que me ha parecido muy curioso es ver realmente un oro muy fuerte. El oro ahora mismo está a punto de romper de nuevo máximos históricos. De hecho, en un gráfico de 4 horas, como bien veréis, estamos rompiendo por encima de 2.920 y nos dirigimos ahora mismo a la ruptura de ese all-time high que se encuentra únicamente a un 0,6% de distancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dólar está muy bajista, como bien veréis, tenemos ahora mismo un dólar que no ha hecho más que caer a lo largo de las últimas semanas y tenemos también un euro muy alcista. Y el oro también funciona contra el DXY, con lo cual tenemos realmente también en el oro una tendencia muy alcista. En Bitcoin no se está reflejando esa subida, con lo cual sería muy interesante empezar a encontrar algo que nos pueda asemejar con los movimientos del oro, pero lo cierto es que Bitcoin únicamente se acerca a los movimientos del SP500 y del Nasdaq. Y aquí seguimos rápidamente con las altcoins. Realmente la situación sigue siendo la misma. Tenemos una tendencia muy fuerte en la dominancia de Bitcoin, con lo cual sigue sin ser buen momento para exponerse a las altcoins. Gráfico 4 horas, gráfico diario y gráfico semanal. Seguimos teniendo un Bitcoin muy fuerte y unas altcoins muy débiles. En particular, sobre todo si nos fijamos en la gráfica de Ethereum, que ahora mismo se encuentra en $1.872, que como bien sabréis en el día de hoy ha habido un poco de food porque para los que no lo sepáis han liquidado una posición muy gorda en Hyperliquid. Justo, bueno, ha habido esta mañana un poco de revuelo con todo el tema. Aquí, bueno, de hecho lo podéis comprobar. Creo que ha sido, no sé si han sido unos 20-30 millones. Era un long apalancado por 50, o sea, era una burrada de long. Al final creo que ha ganado, no sé si 1,8 dólares, perdón, 1,8 millones. No sé, ha hecho una cosa muy rara. Aquí más o menos lo podéis ver, que creo que ha perdido, de hecho, 1,8 millones de dólares. Y bueno, el proveedor de liquidez de Hyperliquid ha perdido 4 millones de dólares porque ha habido ahí una movida rara. Total, que Ethereum, pues obviamente este movimiento le ha afectado de forma negativa. Y ahora mismo estamos luchando en la zona de los 1.860, 1.870 dólares. Yo personalmente pienso que Ethereum, lo que sería más a corto plazo, debería mínimo rebotar entre 2.000 y 2.150 dólares. Para mí sería un punto importante de inflexión para ver realmente si Ethereum sigue siendo bajista o de lo contrario seguimos con esa tendencia horrible, porque una cosa hay que tener clara, Ethereum acaba de romper soporte, el soporte se encontraba en 2.150 dólares. Si ese soporte no lo conseguimos recuperar, Ethereum durante los próximos meses va a tener una pinta muy mala. Yo personalmente creo que va a caer a 1.500 y a partir de ahí ya deberíamos empezar a pensar en rebotes mucho mayores del mercado. Estaríamos hablando que yo con Ethereum en 1.500, hombre, yo personalmente creo que está para meterle la casa, la verdad. No sé vuestra situación, pero al menos sería la mía. De hecho, Ethereum contra Bitcoin no hace más que perder mínimos. Lo curioso es que no encuentra soporte en ningún punto, en ninguna zona. Hay ahora mismo planteamiento de que Ethereum esté cerca de un soporte, lo cual a mí me hace pensar, ¿realmente Ethereum está en tan mala situación? Pero luego me voy a ver algunas altcoins, como por ejemplo Ripple contra Bitcoin o algunas de este estilo, en las cuales he dicho, pero Ripple realmente ha estado tan bien durante los últimos meses como para buscar un rebote. Mirad la situación de Ripple, porque ha rebotado durante estos últimos días, pero en octubre del 24 le quedaba nada para romper mínimos históricos contra el par Bitcoin. Fijaos toda la consolidación, pero fijaos sobre todo la cantidad de veces que el par ha tocado estos niveles de pivote. Justo en la última ocasión hemos podido romper. Pues con Ethereum realmente incluso sucede algo muy parecido. Ethereum es cierto que ahora mismo contra Bitcoin es muy bajista, pero también es cierto que si nosotros nos ponemos a comparar y sobre todo miramos la gráfica de Ethereum Bitcoin, aún le queda muchísimo para romper soporte contra Bitcoin. De hecho, los siguientes niveles se encuentran aquí, aquí y aquí. Mirad la diferencia que hay entre todas esas zonas. Conclusión, que yo creo que estamos con Ethereum ante una grandísima oportunidad o directamente se va a cero. No hay un punto medio en el que te pueda decir, no, Ethereum va a acompañar a Bitcoin. No, o Ethereum se convierte en un maldito monstruo los próximos meses o Ethereum literalmente va a acabar destronado por Ripple, Solana o BNB.
Y aquí seguimos rápidamente con las altcoins. Realmente la situación sigue siendo la misma. Tenemos una tendencia muy fuerte en la dominancia de Bitcoin, con lo cual sigue sin ser buen momento para exponerse a las altcoins. Gráfico 4 horas, gráfico diario y gráfico semanal. Seguimos teniendo un Bitcoin muy fuerte y unas altcoins muy débiles. En particular, sobre todo si nos fijamos en la gráfica de Ethereum, que ahora mismo se encuentra en $1.872, que como bien sabréis en el día de hoy ha habido un poco de food porque para los que no lo sepáis han liquidado una posición muy gorda en Hyperliquid. Justo, bueno, ha habido esta mañana un poco de revuelo con todo el tema. Aquí, bueno, de hecho lo podéis comprobar. Creo que ha sido, no sé si han sido unos 20, 30 millones. Era un long apalancado por 50, o sea, era una burrada de long. Al final creo que ha ganado, no sé si $1,8, perdón, 1,8 millones. No sé, ha hecho una cosa muy rara. Aquí más o menos lo podéis ver, que creo que ha perdido, de hecho, $1,8 millones. Y bueno, el proveedor de liquidez de Hyperliquid ha perdido $4 millones porque ha habido ahí una movida rara. Total, que Ethereum, pues obviamente este movimiento le ha afectado de forma negativa. Y ahora mismo estamos luchando en la zona de los $1.860, $1.870. Yo personalmente pienso que Ethereum, lo que sería más a corto plazo, debería mínimo rebotar entre $2.000 y $2.150. Para mí sería un punto importante de inflexión para ver realmente si Ethereum sigue siendo bajista o de lo contrario seguimos con esa tendencia horrible, porque una cosa hay que tener clara: Ethereum acaba de romper soporte. El soporte se encontraba en $2.150. Si ese soporte no lo conseguimos recuperar, Ethereum durante los próximos meses va a tener una pinta muy mala. Yo personalmente creo que va a caer a 1.500 y a partir de ahí ya deberíamos empezar a pensar en rebotes mucho mayores del mercado. Estaríamos hablando que con Ethereum en 1.500, hombre, yo personalmente creo que está para meterle la casa, la verdad. No sé vuestra situación, pero al menos sería la mía. Por otro lado, os voy a mostrar los niveles de liquidación de algunas altcoins que me parecen importantes, bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, para algunos momentos que vayáis viendo algunas zonas de las más importantes ahora mismo. En primer lugar, Bitcoin tiene liquidaciones alrededor de la zona de los $87.000, niveles que ya hemos estado comentando, principalmente porque si nos fijamos en Bitcoin, justo es el gap que comentamos del domingo por la noche, que más o menos se nos dio sobre esta zona de los 85.000, entre más o menos esos niveles de los 87.000, que es cuando Trump tuvo toda la conferencia, la Crypto Summit, que bueno, que al final acabó siendo una chapuza. A partir de ahí Bitcoin rompió, pero no volvió a retestear los 87.000 y caímos en picado. Genial. Por otro lado, tendríamos los niveles en la zona de los 74.000, 74.500, también hay bastantes liquidaciones en Bitcoin. En Solana tendríamos liquidaciones sobre 145 y 110. Si nos fijamos, de hecho, en algunas altcoins tipo Solana, veréis que más o menos, yo personalmente espero que al menos suba a 135 en el corto plazo, como más o menos podríamos ver en un gráfico diario. Sería simplemente retestear el mismo mínimo que tendría Bitcoin en los 84.000, que es el que hemos retesteado hoy. Pues bien, es el que buscaríamos en Solana para comprobar si es una zona que o bien rompemos o de lo contrario nos sirve para seguir cayendo. Y por otro lado, los 110. ¿Por qué 110? Hombre, porque yo creo que mucha gente está abriendo longs en Solana. Y como bien veréis, Solana ha tenido un nivel de pivote muy importante alrededor de los 120, 120, 120, cada vez que hemos llegado ha rebotado y me imagino que la gente estará poniendo sus stop loss por debajo de los mínimos anteriores. Por otro lado, también tendríamos Ethereum, 2.320 como niveles de resistencia y por otro lado, en la parte baja del rango tendríamos 1.750, para que más o menos, esto os lo muestro simplemente para que vosotros mismos veáis algunas de las zonas más importantes. Ahora mismo en Ethereum tendríamos lo que sería prácticamente la zona de la mecha, de hecho sería el mínimo anterior, y por otro lado tendríamos, yo pienso, la liquidez mucho más arriba. De hecho, ahora mismo para mí Ethereum el nivel más importante serían los 2.000, vemos si puede romper, no puede romper y demás, pero bueno, ya estáis viendo que más o menos la situación sigue siendo un poco más de lo mismo. Realmente tampoco hay ningún tipo de noticia más importante ni nada en altcoins que nos haga pensar mucho más de lo que realmente tenemos en pantalla. Gráfico diario, tenemos a Ripple manteniendo esa zona de los $2, con lo cual realmente por ahora tampoco podemos sacar muchas más conclusiones donde no las hay. Me explico, ahora mismo es cierto que la tendencia es bajista prácticamente en cualquier altcoin, con lo cual yo lo único que haría simplemente sería trazarme los niveles de resistencia y listo. Por ejemplo, Ondo, que la gente me decía, no, Vlad, es que cómo va a caer Ondo hasta 0,8, 0,9. Pues mira, chaval, ahí lo tienes, 0,84 ahora mismo. Cuando comentamos que Ondo no era capaz de romper por encima de 1,5, que os dije yo que Ondo caería y llevamos una corrección prácticamente de un 50%, que es una corrección de hecho bastante elevada.
Ahora mismo Hondo, por ejemplo, debe encontrar soporte sobre estos niveles, pero yo lo único que os recomiendo, sinceramente, es que os dibujéis las zonas y que busquéis rupturas. Si no hay rupturas, no hay nada que buscar. Me explico, es decir, seguimos dentro de una tendencia que sigue siendo bajista. Por ejemplo, BNB, y ahora posteriormente, si queréis, miraremos alguna más. BNB, hasta que no pueda recuperar este mínimo anterior, BNB sigue con su tendencia para abajo. Si podemos recuperar este nivel y cerrar en positivo por encima, a partir de ahí ya empezaremos a plantear rebotes mucho mayores. Así que chicos, más o menos con esto espero haberos ayudado para el día de hoy. Hemos tenido noticias positivas. Es cierto que nos está viendo mucho el impacto en el mercado, principalmente porque realmente la tendencia sigue siendo bastante complicada. Estamos aún en una tendencia bastante bajista a lo largo de estas últimas 2 semanas sobre todo, con lo cual los inversores aún no se creen demasiado los movimientos alcistas, los rebotes, como que siguen siendo rebotes para seguir cayendo, con lo cual vamos poco a poco si vais en longs y tomando parciales, y yo personalmente creo que a lo largo de esta semana que viene empezaremos ya a tocar suelo tanto en el mercado de la bolsa como en las criptomonedas. Así que chicos, me despido y nos vemos a la próxima.